cantar al coro? ¿Se te olvidó? Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, hablando de Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Jesús dice este himno que en sus palabras, en sus frases iniciales, que Jesús es la luz que vino al mundo para que yo pueda ver, para que tú y yo podamos ver. Vengo a adorarte. Solo
ver, vamos a pedirle a todos los niños que están acá. Alina. Hasta 9 años. Hasta 9 años. Los niños hasta 9 años que vengan acá. Hermanos, mientras que los niños llegan aquí, les voy a contar algo en 1 minuto y medio. Hace un tiempo atrás, y esto es relacionado con los niños, hace un tiempo atrás cuando mi hijo Samuel tenía unos 4 años, veníamos juntos en el carro y él me dice: papi, el papá de un amigo mío dijo una mala palabra. Me dijo: yo sé decirla, pero yo no la digo. Seguimos y me dijo: ¿tú quieres que te la diga? Y le dije: sí, dímela. Y me dijo la mala palabra. Se quedó calladito y después me dijo: papi, ¿por qué una mala palabra? Y allí yo tuve la oportunidad de explicarle por qué una mala palabra. ¿Qué quiero llamar la atención? Nosotros somos responsables por nuestros hijos, enseñarles las buenas cosas, las buenas costumbres, valores. Y cuando ellos crezcan, aunque en la escuela le enseñen otras cosas, aunque el país enseñe otra cosa, aunque la Corte Suprema enseñe otras cosas, ellos van a saber lo que está bien y lo que está mal, porque nosotros se lo enseñamos. Así que si queremos que nuestros hijos crezcan con valores sembrados en la palabra de Dios, ocupemos tiempo en nuestros hijos también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Y como cantaba el coro, nosotros hemos venido a adorarte. Te damos gracias especialmente por estos niños que van creciendo. Señor, que hoy los vemos sentados ahí en la escalera y mañana están cantando en el coro de juveniles, en el coro de adultos, manejando con su licencia. Oh Padre Santo, siendo influenciados por tantas cosas cuando salen de nuestro lado. Pero Señor, que nosotros podamos sembrar en ellos la buena semilla, la palabra, valores que puedan atesorar en sus corazones y un día cuando ellos sean grandes, que puedan decidir por aquello que han aprendido por ti, Señor. Bendícelos hoy de una manera especial. Bendícenos a nosotros también como adultos. Señor, abre nuestro entendimiento, háblanos a nuestros corazones, porque cada uno de nosotros necesitamos escuchar tu voz. Usa al pastor con este propósito y a los maestros de estos niños también. En el nombre de Jesús, amén. Gran verdad, gran verdad. Nuestros hijos van a creer lo que nosotros les decimos, si es la verdad. Y eso es importante, importantísimo. Aunque cree problemas. Yo me recuerdo cuando yo era un muchacho que tuve una discusión con una maestra sobre algo que tenía que ver con la creación. O sea, yo hice un comentario sobre la creación de Dios y la maestra me ripostó eso. Y me dijo ella: ¿y quién te dijo eso? Y yo le dije: me lo dijo mi papá. Y todo lo que me dice mi papá es verdad. Y ella se quedó, después llamó a mi papá para darle las quejas. Y mi papá dijo: bueno, es verdad, lo que yo le digo es verdad. Así que gloria damos a Dios. Vamos a buscar en la Biblia, mis hermanos, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.
Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por estar aquí. Gracias por hablarnos a través de la palabra como siempre haces. Señor, por favor, llénanos, porque lo necesitamos de tu Espíritu Santo. Hoy veremos cómo el Espíritu Santo se movió poderosamente en la vida de esta familia. Te pedimos que tú hagas lo mismo hoy, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de nuestro mensaje en este día, mis hermanos, el título de nuestro mensaje en este día es Un niño llamado Juan. Un niño llamado Juan. Estamos teniendo una serie que terminamos el próximo domingo, con el favor de Dios, terminaremos el próximo domingo, y hoy nos toca un tercer niño. Vimos 2 del Antiguo Testamento, vamos a ver 2 del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento que vimos primero fue Moisés, un niño llamado Moisés. Después vimos un niño llamado Samuel. Hoy vamos a ver un niño llamado Juan. Recientemente mi esposa y yo estuvimos en Cuba unos días por razones familiares. Y nos llamó la atención, tal vez los que viven en Cuba no se dan cuenta, pero nosotros que estamos fuera, nos llamó la atención el envejecimiento general de la población. Desde hace 18 años, la población en Cuba no crece. O sea, mueren más de los que nacen, o se van más del país de los que nacen. Ha producido un descenso en la población y un envejecimiento progresivo. O sea, son 2 generaciones casi ya que se han perdido, que se han volado en el crecimiento normal de un país. Los factores para este fenómeno pueden ser diferentes, pero la realidad que nosotros observamos en esos días es que solamente en todos los días que estuvimos vimos una sola mujer embarazada. O sea, en la población no se ven mujeres con embarazo. Por eso es que les digo que observamos un envejecimiento progresivo de la población. La causa principal de tal disminución de la natalidad, obviando factores sociales, pero la gran realidad de la disminución de la natalidad es el aborto. El aborto. Para mí la gran tragedia cubana es el aborto. ¿Por qué razón? Porque no hay futuro. No hay futuro. Es algo terrible. El aborto no es control de la natalidad. El aborto no es control de la natalidad. El aborto es, amado hermano, un asesinato. A la luz de la palabra de Dios es un asesinato, no tiene otro nombre. Puede ser que usted le dé vueltas y le dé vueltas y vueltas y vueltas, pero es un asesinato. Puede ser que alguien justifique y diga, bueno, yo no voy a tener hijos porque está la situación muy mala. Yo no voy a tener hijos porque soy muy viejo. O yo no voy a tener hijos porque soy muy joven. Yo no voy a tener hijos porque no tengo casa donde vivir. Yo no voy a tener hijos porque no me alcanza la comida. Yo no voy a tener hijos por esto o por lo otro. Hermano mío, ninguna de esas razones son válidas. Puede ser que en el mundo
el mundo lo diga, puede ser que en la escuela se lo digan, puede ser que hablen en medios por medio de la televisión y por medio de la radio y digan, eso es un derecho que la mujer tiene. ¿Cuál derecho? ¿El derecho de terminar una vida? ¿El derecho de acabar con una criatura que no puede protestar? ¿El derecho de terminar con algo que Dios ha comenzado? Ahora, en Estados Unidos no se queda muy atrás esta situación. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos, desde el año 1973, cuando se legalizó por la Corte Suprema el aborto, 60 millones de abortos se han hecho. Alrededor de 60 millones de niños han muerto por esta causa. Y quiero decirle, amado hermano, que preparando el mensaje, encontré que a un niño a los 16 días de concebido, 16 días empieza a latir el corazón. A las 6 semanas de concebido, 6 semanas, mes y medio o mes y un poquito, a las 6 semanas de concebido tiene tan solo el tamaño de un frijol, pero sus piernitas y brazos, aunque no sobresalen mucho, ya están casi formados. Dicen los científicos que la boca, las orejas, la nariz ya están tomando forma. Tiene el tamaño, repito, de un frijol, pero su corazón a las 6 semanas late entre 100 a 160 pulsaciones por minuto. O sea, está formado, está creado, está ahí. Para que a veces suceden cosas en la vida que dicen o justifican, hermanos, no existe justificación. Puede ser que usted diga, bueno, es producto de esto, producto de lo otro. La hermana Marta Rey no está aquí, pero cuando yo le compartí a ella en el hospital esta semana, le dije, Marta, yo voy a predicar sobre este tema el domingo, sobre los niños, cómo son llenos del Espíritu Santo en el vientre. Y ella se echó a llorar Marta, y me dijo, Marta, yo siempre he sufrido porque yo tuve un embarazo, y me dijeron, Marta, me dijo el médico, ese embarazo no puede ser, tienes un problema, hay una dificultad en el embarazo, tienes que terminar con él. Y yo me hice un aborto, me decía la hermana Marta. Pero después volví a quedar embarazada y me dijeron lo mismo. Marta, ese niño no puedes tenerlo, esa criatura no puedes tenerla porque trae un problema. Y yo dije, no voy a dejármelo, no voy a permitirlo, no voy a abortarlo, lo voy a tener. Pero Marta va a nacer con problemas ese niño. Y ella dijo, no importa, lo voy a tener aquí. Venga lo que venga. Y nació su hijo Ulises, que Ulises es el encanto de Marta, con el perdón de las hijas. ¿Dónde está Lisette? Bueno, Lisette no está por ahí, pero Lisette es uña y carne con sus primas y tal vez le dicen algo. Pero el niño lindo de Marta es Ulises. Hermano, lo que estoy diciendo con esto es algo muy serio. ¿Por qué razón? Porque a veces nos dejamos arrastrar, inclusive aún por aquellas cosas que parecen o son malas noticias, que nadie en realidad sabe cuáles son esas malas noticias. En Estados Unidos se producen cada 30 segundos 137 abortos. Cada hora se produce en Estados Unidos un aborto cada 30 segundos, 137 cada hora y 3.300 abortos diarios. ¿Cuántos de ellos son de verdad médicos? ¿O cuántos son? ¿O cuántas? El eufemismo que se usa hoy en día, y en Cuba se usa de una manera tremenda, regulaciones menstruales. ¿Sabe usted lo que es una regulación menstrual? La mujer deja de menstruar. A la 6ª semana, como les dije, que ya el niño está formado, van al médico y le dicen, la última menstruación no la tuve. ¿Qué hago, doctor? Vamos a hacer una regulación. Tienen un vacuum.
Vaya usted al internet, que eso está en el internet. Agarran el vacuum y le hacen un vacuum al interior de la mujer. Lo limpian. Está regulada la menstruación. Eso es un eufemismo. Eso es un aborto delante de Dios. ¿Por qué razón, amados jóvenes? Escuchen bien. Esto lo pueden enseñar en la escuela, pero usted tiene la facultad de estudiar lo que es la ciencia verdadera. Ustedes, amados jóvenes, pueden llegar a la internet. No es lo que le dice una persona ahí en la calle, es lo que está en la palabra de Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Y es lo que la ciencia verdadera dice. En Cuba, nuestra hermana Reglita trabajó por muchos años en ese tema en Cuba. Reglita, cuando llega un paciente a tu consulta, lo primero que el médico le preguntaba es, ¿te lo vas a sacar? ¿Es así, Reglita, o no? Decía una mujer que vi en la internet ella le llamaba la peluquería de ginecología. O sea, ¿cómo quieres el corte? ¿Lo quieres bajito? ¿Lo quieres alto? ¿Te lo vas a teñir? ¿Te lo vas a lavar? ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a sacar? O sea, en vez de decir otra cosa, es una salvajada. Eso es una realidad social. Y yo sé que la mayoría que los que estamos aquí, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, sabemos lo que la palabra de Dios dice. Pero digo esto por estos jóvenes, porque ellos están tan penetrados por la cultura contemporánea, están tan penetrados o son tan atacados por los medios de difusión y por el ambiente donde ellos se están desarrollando, que puede ser que digan, bueno, dicen que eso es normal. No. Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que el mundo dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Cuando nació Moisés, ¿te acuerdas cómo te dije hace 2 semanas? Nació Moisés. ¿Cómo estaba el ambiente cuando nació Moisés? Mataban a los niños, los echaban en el río a que los cocodrilos se lo comieran. Había una condena a muerte dictada por el rey, y Jocabed y Amrán dijeron, bueno, Señor, cuida de nuestro hijo. Podía haber Jocabed abortado. Puede ser que usted diga, no, en aquella época no existía eso. Sí, toda la vida ha existido. Desde que el mundo es mundo. El pecado siempre ha existido. Y entonces, pero Jocabed y Amrán tuvieron a su niño. En un mundo hostil, sumamente hostil. Cuando vino al mundo Samuel y fue traído al templo, vimos la semana pasada eso, cómo estaba el ambiente en el templo, totalmente corrompido, aquello era lo peor de lo peor. Y sin embargo, en ese contexto salió Samuel, el gran juez de Israel y el primero de los grandes profetas del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús, cuando usted va a la Biblia, al primer capítulo de Lucas, dice Lucas una serie de detalles importantes para usted que lo tenga en cuenta, amado y amada jovencita y jovencitos que están aquí. Dice el versículo 5, hubo en los días del rey Herodes de Judea. Ese contexto es suficiente para que usted se le ericen los pelos. Ese contexto es suficiente, porque estamos hablando del peor de los reyes que existieron en la historia bíblica. Estamos hablando de un hombre que fue capaz de matar a su propia madre. Estamos hablando de un hombre que fue capaz de matar a sus propios hijos por temor a que alguno de ellos le diera un golpe de estado. Estamos hablando de un hombre que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en el pueblo de Belén, porque decía él, los magos del oriente lo habían engañado. Era un hombre sin escrúpulo, era un hombre criminal, era un hombre bestial en ese tiempo. De ese tiempo estamos hablando. Tal vez una madre le hubiera dicho, o tal vez Elizabeth y Zacarías le hubieran hablado entre ellos, es mejor no tener hijos en esta época. Hemos sido bendecidos porque no tenemos hijos, estamos bien, porque imagínate, esto está muy mal.
esto está muy malo. No, ese no fue el caso de Zacarías y de Elizabeth. Ellos dijeron, nosotros queremos, oh Señor, honrarte. Queremos que haya la bendición de un profeta entre nosotros. Tal vez ellos estaban inclusive deseando, como todo buen religioso o todo buen temeroso de Dios en su época, estaban deseando, ¿qué cosa? Ser los padres del Mesías. Ser los padres del Mesías. Tal vez Zacarías le dijo a Elizabeth, Elizabeth, el Mesías será de la tribu de Judá, pero tú tienes entre tus antepasados familia en la tribu de Judá. Porque ella y María, acuérdate, María, la madre de Jesús, eran parientes. O sea, antepasados de María, de la tribu de Judá, eran familia también de la tribu, o sea, de la familia de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Así que era un niño deseado en tiempos difíciles. Era un niño deseado en tiempos difíciles. Hermanos, siempre hay una justificación, repito, para hacer un aborto. Que soy muy joven, que soy muy vieja, que hay crisis económica, que hay malos gobiernos, que hay comunismo, que hay esto, que hay lo otro, que hay escaseces, que hay terrorismo, que hay muerte, que hay bandidos, que hay maras, que siempre hay una justificación que el diablo pone en nuestro arsenal. Ahora, amado mío, esta pareja sin hijos, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuando David organiza el templo, la adoración en el templo, organizó a los sacerdotes en 24 clases. Y esta clase de Abías era una de ellas. ¿Por qué? Porque había más sacerdotes que los que hacían falta. Entonces era por clase. Esta semana le toca a la clase Abías. Y entonces venían todos los sacerdotes a Jerusalén. El sumo sacerdote ponía el servicio en suerte. Y a uno le tocaba esto, le tocaba lo otro, cuidar la puerta o hacer los sacrificios o ofrecer el incienso o ayudar en esto o lo otro. Zacarías era, repito, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. O sea, ella también era levita y se llamaba Elizabeth. Hemos visto la historia de Leví. ¿Te acuerdas cómo te dije hace 3 semanas? Leví era un sinvergüenza de marca mayor. Lo dice Jacob, no lo digo yo. Jacob dice cuando habla de sus hijos, Jacob dice, con Leví, que no me cuente nadie, que yo no quiero tener trato ninguno con Leví, porque Leví era un hombre violento y sanguinario. Y sin embargo, 2 páginas después en la Biblia aparece y dice, hubo un hombre de la tribu de Leví, los padres del gran Moisés. O sea, Moisés de la tribu del que 2 páginas antes decía Jacob que con él no cuenten conmigo para estar con él. Dios toma a una pareja, Jocabed y Amram, para sacar una tribu especial, que sería la tribu de los levitas, de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Eso es la gracia de Dios, no por los méritos del viejo Leví, sino por la gracia de Dios. Otro descendiente de Leví fue Samuel, que vimos la semana pasada. Ahora vemos otro descendiente de Leví. Es como si fuera una historia que continúa, la historia que continúa. Este hombre, Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de la familia de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No dice la edad que tenían, perdón. Pero lo que no cabe dudas es que ya estaban fuera del tiempo normal de la maternidad. El nombre de Zacarías significa, amado mío, Jehová se acuerda. Jehová se acuerda. ¿Se acuerda de qué? Jehová se acuerda de sus oraciones. Porque eso fue lo que le dijo el ángel cuando se presenta delante de Zacarías y le dice, Zacarías, el Señor ha escuchado tus oraciones. Tal vez, amado Padre, que estás aquí presente, tú has estado orando por tu hijo, por tu hija, o tal vez has estado pidiendo que el Señor cambie las cosas. Yo sé que todo padre clama por sus hijos todos los días y a toda hora.
Ten paciencia, el Señor escucha tus oraciones. Sigue clamando, sigue pidiendo, no desmayes, no desmayes. Si es posible te puedes poner Zacarías. Zacarías, Jehová se acuerda. Jehová se acuerda. Era de la clase de Abías, como te dije. Se casó con Elizabeth. El nombre de Elizabeth significa Dios es mi juramento. O Dios, el juramento de Dios. Puede también ser traducido. Era de la casa de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles. No tenían hijos. O sea que Elizabeth era estéril y eran de una edad avanzada. ¿De qué valía el nombre de Zacarías? Jehová se acuerda. ¿De qué valía el nombre de Elizabeth? El Dios es mi promesa es Dios. ¿De qué valía eso si ellos no tenían hijos? Ahora Dios responde la oración de Zacarías y de Elizabeth. Amado hermano, Dios responde la oración de estas dos personas deseosas de que Dios los escuchara. Como decía Darwin hace un momento, a veces Dios actúa de manera soberana, lo hace. Se acabó porque Él quiere, pero muchas veces las cosas suceden por la oración. Las cosas suceden porque clamamos a Él. Las cosas suceden porque las pedimos de todo corazón. Las cosas suceden porque derramamos lágrimas delante de Dios pidiendo que algo suceda y sucede para la gloria suya. Eso es algo indescriptible. Yo no lo puedo explicar, pero está allí en la palabra de Dios. Hay un paralelo notable, amados hermanos, entre Abraham y Sara y un paralelo notable entre Zacarías y Elizabeth. Se parecen ambas historias. Sara era estéril, Elizabeth era estéril. Dios le dio un hijo a Sara, Dios le da un hijo también a Elizabeth en el Nuevo Testamento. Nació de Sara y Abraham Isaac, nació de Elizabeth y de Zacarías Juan. No hay comparación, lo digo responsablemente y bíblicamente, no hay comparación entre Isaac y Juan. Juan es, lo dijo Jesús, de los nacidos de mujer, nadie es como Juan el Bautista. Nadie es como Juan el Bautista. Dios responde la oración, volviendo al tema de Zacarías y Elizabeth. El ángel le dijo a Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Mira qué interesante lo que aparece aquí. ¿Qué estaba haciendo Zacarías en el templo? Conforme a la costumbre del sacerdocio, dice el versículo 9 del capítulo 1 de Lucas, le tocó en suerte, acuérdate que te dije que se llevaba a suerte las posiciones, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Cómo estaban afuera? En un lado estaban los varones, en otro lado estaban las mujeres, en otro lado estaba el atrio de los gentiles, los que no eran judíos, y en otro lugar estaba el atrio de los sacerdotes. Todo el mundo estaba afuera. Estaba el sacerdote, el altar del incienso, estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, era un sitio. ¿Qué significaba el incienso? El incienso significaba las oraciones de esos que estaban fuera. O sea, las oraciones de los que estaban fuera se simbolizaban en el incienso. Estaban delante del lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer o para derramar la sangre de la expiación, el día de la expiación. O sea, estaba el sacerdote ofreciendo, o sea, quemando el incienso subía, y como el humo del incienso subía, así eran las oraciones de aquellos que estaban afuera orando. Estaba toda la multitud orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Qué interesante los datos que da Lucas. A la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Hermanos, delante de Dios hay que temer. Delante de Dios siempre sentimos. Si tú lees este libro y es como leer una novela de Corín Tellado, tú no sientes nada, tú no sabes lo que estás leyendo, tú no sabes ni lo que estás mirando, pero cuando tú te metes
dentro del libro, cuando te metes dentro de la historia, cuando tú dices, yo quiero que el Señor me dé mensaje, yo quiero que el Señor me hable, hermanos, en cualquier pedazo de la Biblia hay una manifestación gloriosa de la palabra del Señor, de lo que Dios quiere para tu vida. Él se turbó, se sobrecogió de temor. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y llamará su nombre Juan, hermano, Juan. La semana pasada te hablaba de Ana, ¿te acuerdas? Ana. Ana significa, ¿alguien se acuerda lo que significa el nombre de Ana? Lo dije la semana pasada. ¿Qué significa? Dilo. Gracia. Significa gracia. Ana significa gracia. Ahora este se llama Juan. Juan. Por razones obvias, Ana no tiene masculino. Por razones obvias. Pero Juan es el masculino de Ana. Lo único que se le agrega el nombre de Dios. Yahvé, la primera J y U es Yahvé. Yahvé. O sea, la gracia de Dios, la gracia de Jehová, la gracia del Señor. Eso es el nombre de Juan. Le vas a poner la gracia de Dios a tu hijo, Zacarías. No temas, llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. Hermano mío, esa tiene que ser tu oración, esa tiene que ser mi oración. La oración nuestra tiene que ser no que nuestros hijos sean médicos, ingenieros, doctores. La oración nuestra tiene que ser que nuestros hijos sean grandes delante de Dios. Y la grandeza delante de Dios no es como el hombre la concibe. La grandeza delante de Dios no es como la gente piensa que es. La grandeza delante de Dios tiene que ver con virtudes, tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con santidad, tiene que ver con búsqueda de Dios, tiene que ver con cumplimiento de la palabra, tiene que ver con obediencia. Todos estos personajes, si usted los observa detenidamente, va a notar un denominador común en ellos. Todos estos personajes fueron obedientes. Lo fue Moisés, lo fue Samuel, lo fue Juan, lo fue Jesús, lo fue María, lo fue Zacarías, lo fue Jocabed, lo fue Amrán, lo fue Ana, la madre de Samuel, lo fue Elcana. Todos ellos fueron personas obedientes. ¡Qué maravilla, amado hermano! ¡Qué cosa tan tremenda este concepto de obediencia que promueve, que produce esta bendición tan grande en una amada familia! Fue un niño llamado Juan. Fue un niño llamado Juan, lleno del Espíritu Santo, que sería nazareo, igual que Samuel, igual que Sansón, igual que Jesús, fueron dedicados. Fue un mensaje que él traería al mundo de bendición familiar para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito del ministerio de aquel niño sería preparar el camino de Jesús. Eso es lo que haría. Sería el heraldo, el que llevaría la voz, el que diría al mundo: ¡hey! Viene uno detrás de mí que los va a bautizar en fuego. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero será alguien que los bautizará en fuego. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Pregunto, cuando él llega a Zacarías a la casa, porque él hizo el cumplimiento, se quedó mudo, pero dice aquí, fíjense, ¿qué tipo de hombre era este Zacarías? ¿Qué tipo de hombres era este Zacarías? Dice que toda la multitud, cuando el ángel le da el mensaje de que iban a nacer un niño y que le pondría Juan, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y toda la multitud empezó a hablar. ¿Y qué es lo que estaba pasando allá adentro? ¿Por qué Zacarías no sale? ¿Por qué Zacarías no se aparece? Y todo el mundo estaba esperando a Zacarías, dice el versículo 21, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió Zacarías, por no creer
y creer que la mujer era muy vieja y que él era muy viejo, el ángel le dijo, pues si no crees te vas a quedar mudo. Hasta que esto pase te vas a quedar mudo. Cuando salió no les podía hablar. Se quedó mudo. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Pero lo que dice aquí en el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, ni mudo el hombre se fue para su casa. Cumplió los días de su ministerio en Jerusalén y dijo, me voy para la casa, ya terminé. La gente creyó que Juan había visto una visión. Hacía 400 años que no había un profeta en Israel, que no había visión profética. Y de pronto aquel hombre dice, explicó como pudo lo que había visto. Y ellos entendieron de que había visto una visión de Dios. Cuando él llega a ver a Elizabeth, a su amada Elizabeth, y se presenta delante de ella y le dice, Elizabeth, ¿cómo le explicó él a Elizabeth lo que había visto? Yo no lo sé. ¿Cómo? Por señas, por tableta escribía, dice, en una tableta, las cosas, lo que había visto, lo que le había pasado. Y Elizabeth concibió en su vientre después de Zacarías regresar. Ella dijo, voy a estar 5 meses sin salir de mi casa. No sabemos la razón por la cual estuvo esos 5 meses. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. No sabemos por qué razón al 6º mes salió. Tampoco lo sabemos. No sabemos cuál es la razón, repito. No aparece, solamente ella, porque dice sencillamente, bueno, porque me ha quitado la afrenta, así ha hecho Jehová, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Más nada, pero eso no es una razón para eso. Simultáneamente, amado hermano, simultáneamente, el mismo ángel Gabriel se aparece a una muchacha en Belén. Se aparece a una muchacha en Belén llamada María. Otra jovencita, muchachas, fuera de liga. Cuando ustedes tengan una idea de como quién quieren ser, ustedes siempre digan, yo quiero ser como María, como la Virgen María. Como la Virgen María. Y eso se lo dice alguien que es bautista de nacimiento. Esto no tiene nada que ver. No sé que alguien diga, no, el pastor está hablando ahora. No, el ejemplo más grande que tiene la Biblia de mujer es la Virgen María. Eso no, a mí no me cabe la menor duda, si no el Señor no lo hubiera escogido a ella. Y a aquella jovencita se le aparece el ángel Gabriel, el mismo que le habló a Zacarías en el templo. Y le dice el ángel Gabriel, María, 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 tú vas a tener un baby. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo voy a tener un baby si yo soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le da el mensaje. Y María dice esta frase que nos llena a todos el corazón y que tiene que ser ejemplo para toda muchacha cristiana. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso se llama obediencia. Eso se llama obediencia contra toda corriente y contra toda bandera. Y el ángel se fue de su presencia. Como el ángel le había dicho a María, tu pariente Elizabeth está embarazada. Ella lo sabía, la única que lo sabía en la casa era María. Cuando el ángel se va, dice en aquellos días, escucha bien muchacha, escucha bien, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Cuántos días pasaron? Mira lo que te digo, lo que dice la Biblia, en aquellos días. ¿Qué tiempo pasó María para llegar a la casa de Elizabeth? Demoró una semana, porque no era cerca. María estaba en Nazaret, en Galilea. Elizabeth estaba cerca de Jerusalén, en Judá, en las montañas. Jerusalén es una ciudad de montañas, una zona de montañas. En una de esas montañas, probablemente Hebrón, dicen los comentaristas, estaba Elizabeth. Pero ella se fue ahí apresurada, llegó apresurada. Lo que tenía María en su vientre era imperceptible para ella. Lo que tenía en su vientre en ese momento era del tamaño de una lenteja. Así dicen los científicos, del tamaño de una lenteja. Ella llega a la casa de Elizabeth.
su pariente por la tribu de Judá, llega a la casa de Elizabeth y le dice tal vez esta salutación: Elizabeth, Shalom, porque los judíos se saludan con Shalom, es una salutación normal entre ellos. Elizabeth, Shalom. Cuando Elizabeth escucha la salutación de María, cuando Elizabeth escucha la salutación de María, escúchalo bien, no lo digo yo, escucha la salutación de María, la criatura de 6 meses que ella tenía en su vientre saltó de alegría. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, saltó de alegría. Ustedes son muchachas cristianas. Ustedes son muchachas cristianas. Ustedes son, como les digo, tienen que ser como esas mujeres, como Elizabeth, como María. Algunas de ustedes se llaman María, otras se llaman Elizabeth. Ustedes tienen que ser como estas mujeres. Cuando sus padres le pusieron esos nombres, estaban pensando tal vez en estas mujeres de la Biblia. Mujeres obedientes, mujeres fieles, mujeres que eran profetas, porque las 2 mujeres fueron profetas, fueron llenas del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth escuchó y sintió en su vientre el niño que saltó de alegría, ella sintió y dice de pronto: es llena del Espíritu Santo, como pueden ser llenas ustedes, amadas jovencitas, como pueden ser llenas ustedes igual del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en aquel momento? Porque cuando yo estudiaba esto, me tocaba el corazón de una manera muy grande. Cuando sintió la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Los niños sienten en el vientre. ¿De dónde sacan esto que dicen? No, eso es un feto. No es un feto, es un ser humano lleno del Espíritu Santo. Aunque le digan a ustedes en la escuela que es un feto, que es un pedazo de carne, que eso la mujer tiene la libertad de botarlo en un cesto de la basura. Aquí dice que el niño con 6 meses fue lleno del Espíritu Santo. Y que Jesús, del tamaño de una lenteja, le dio al Espíritu Santo a Elizabeth. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿de dónde sacan eso? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Si usted es cristiano, usted tiene que decir: eso es lo que la palabra de Dios dice. Si usted está embarazada, amada hermana, usted sabe que el niño la escucha. Usted le puede hablar a su criatura. Usted lo puede acariciar. El niño percibe los sentimientos de su madre cuando está en el vientre. Los niños perciben cuando hay rencor. Los niños perciben cuando hay gozo. Los niños perciben cuando los padres se aman. Los niños perciben cuando los padres se besan y se acarician. Todo eso lo percibe el niño en el vientre. ¿De dónde sacan que eso es un pedazo para botar en un cesto de basura? ¿De dónde? Lo sacan del mismo diablo que confunde la mente de tantas personas. Hoy en día, María fue llena del Espíritu Santo. Y en ese momento, Elizabeth, que es llena del Espíritu Santo, fíjate bien, ve ahí a tu Biblia, porque esto hay que estudiarlo aquí. En ese momento, Elizabeth dice: bendita tú entre las mujeres. Si era un saludo, lo único que le había dicho María era Shalom, tal vez, Shalom. Le dice: bendita tú entre las mujeres. Está ungida, María está ungida, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Y miró a Zacarías y le echó esta puya. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Porque Zacarías estaba mudo por no creer. Y dice ella: bienaventurada la que creyó. Entonces María, también llena del Espíritu Santo, por aquello que llevaba dentro de sí, por aquella lenteja que llevaba dentro de sí, por aquella lenteja que algunas mujeres hoy en día dicen: eso no vale nada, eso hay que botarlo, eso métele el vacuum. Por aquella criatura que llevaba dentro de sí, que se llena del Espíritu Santo, dice lo que se llama en teología el Magnificat: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. ¿De dónde sacaba esta mujer esto? Lo sacaba inspirada del Espíritu Santo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre.
empieza a alabar a Dios. Empieza a magnificar el nombre de Dios. Empieza a glorificarlo por lo que Él es. Ten en cuenta, amada jovencita, ten en cuenta, amado hermano, que las circunstancias no habían cambiado. Las circunstancias no se habían eliminado. María seguía viviendo en Judea, seguía gobernando Herodes, el sinvergüenza mayor de la historia. Seguían allí la ocupación de los romanos, que de benéfica no tenía nada. Seguían las situaciones difíciles. Pero sin embargo ella es capaz de decir, engrandece mi alma al Señor, y da ese tremendo poema. Se va María. Se va María con 3 meses de embarazo. Y era el rollo, que ese rollo no es para tratarlo hoy, es otro momento. Se va María para su casa, en Nazaret. Oh Señor, y llega el día del nacimiento del niño Juan. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Un hijo. Ellos no sabían qué cosa vendría, o sea, en el sentido de los vecinos, ellos sabían que era varón, pero los vecinos no sabían. Un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes, que Dios había engrandecido para con ellas su misericordia, se regocijaron con ellas. Llegó el 8º día. Según la ley, había que circuncidar a Juan. Llegó el momento de la circuncisión. Llevaron a Juan allí al rabino del pueblo. Al rabino del pueblo. El rabino pregunta, ¿y cómo se va a llamar este niño? Pues se va a llamar Zacarías, porque así se llama el padre. Y la madre dice, se llamará Juan. Pero Zacarías estaba mudo. ¿Cómo se va a llamar Zacarías? No podía decirlo, estaba mudo. Zacarías pide una tablita y escribe en la tableta, se llama Juan. Se llama Juan, no es que se va a llamar. Él dijo, se llama Juan. Eso está hecho. Eso está hecho. Se llama Juan. Cuando él escribe, se llama Juan, de pronto la lengua se le destraba a Zacarías. La lengua se le endereza. Y de pronto el sacerdote de la tribu de Leví, el sacerdote de la clase de Abías, lo primero que dice cuando esto sucede, cuando aquello se destraba su lengua, se dijo, la gente decía, ¿quién será este niño? Cuando Zacarías empieza a hablar, y lo primero que Zacarías dijo, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo también, y profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel. Ay Señor, bendito el Dios de Israel. Esto se llama en teología el Benedictus. O sea, se dice así en latín por la primera palabra, bendito el Dios de Israel. Hermanos, decimos nosotros eso con nuestros hijos. Decimos nosotros eso cuando nuestros hijos nacen. Estas expresiones maravillosas que aparecen aquí, bendito el Dios de Israel. O decimos como dijo María, engrandece mi alma al Señor. Hermanos, estos son palabras de dedicación. Observa tú que Zacarías, por 8 versículos en su canto, él alaba el nombre de Dios. 8 versículos. En el versículo 76, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado. Entonces empiezas a hablar de su hijo. Antes estuvo alabando a Dios, después empieza a hablar de su hijo. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Hermanos, esta es la historia, una de las historias más grandes que tiene la Biblia. Es una de las historias que nos dicen a nosotros cosas tremendas. Es una de las historias más extraordinarias que yo encuentro. Pero el último punto del mensaje es un niño llamado tu nombre. Un niño llamado tu nombre. Esta historia nada más que era de la época esta. Esta es una historia antigua. Esta es una historia de los tiempos pasados. ¿O es una historia presente? ¿O es una historia de hoy?
¿Acaso ya las madres no se llenan del Espíritu Santo? ¿Acaso ya los padres no se llenan del Espíritu Santo y alaban el nombre del Señor? ¿Acaso esto es historia antigua? No, amada hermana, esto es historia de hoy. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue llamando profetas. Dios sigue ungiendo a hombres y a mujeres para que alaben su nombre y digan bendito el Dios de Israel. Eso lo sigue haciendo el Señor hoy. Ah, no, que ya yo estoy muy vieja. O no, que yo estoy muy viejo. O no, que yo tengo muchos problemas. O que yo tengo esto. O que yo tengo lo otro. Oh, mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, reprende todo eso. Todo ese pensamiento. Reprende todo ese pensamiento. Dios te puede usar. Las mujeres que están aquí, que no tienen hijos, Dios te puede dar un hijo. Dedícalo a Dios desde ahora. Bendícelo desde ahora. Alaba el nombre del Señor desde ahora. Dile, Señor, yo lo pongo delante de ti desde ahora. ¿Qué tiempo va a vivir? Ojo, Juan vivió 30 años. Juan vivió 30 años. Era un niño cuando le mandaron a cortar la cabeza. Era un niño. Ya su madre y su padre habían muerto, porque no se mencionan ya cuando él está en su ministerio. Pero tenía tan solo 30 añitos. Oh Padre mío, qué vida tan completa con 30 años. Jesús vivió un poquito más, 33. Pero era nada tampoco, era un niño. No importa lo que tu hijo vaya a vivir. No importa lo que vaya a hacer. No importa lo grande en este mundo que pueda hacer. Lo importante es lo grande que hace y ha hecho para Dios. Si hubiera vivido tal vez 3 años, si hubiera vivido tal vez 2 años, si hubiera vivido tal vez 5 años, hubiera sido lo mismo. Dios había glorificado su nombre en ellos. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Tal vez algunos padres aquí estén orando, pidiendo un hijo, una hija. ¿Para qué? ¿Para tener al baby y comprarle cositas bonitas en el mall? ¿O para tener un baby y hacer un baby shower? ¿O para tener un baby y hacer cumpleaños? Si vas a tener un baby, que sea un hombre o una mujer de Dios. Oh Señor. Hay una frase que me toca el corazón profético y es la que está al final del canto de Zacarías, de Zacarías, al final del capítulo 1, versículo 79, hablando de su hijo, Zacarías dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Señor, que este niño que va a venir, que este niño que tú me das, sea para dar luz a este mundo. El tiempo que viva, tú se lo vas a dar. Pero que ese niño sea para dar luz, o esta niña sea para dar luz a otras personas. Oh, mi Dios. Padre Santo.
Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Ahora toca los corazones, lo que has dicho, toca los corazones. Perdona nuestros pecados, el mayor de ellos, la incredulidad. Y que cada uno de estos jóvenes que están aquí, Señor, hoy consagren sus vidas a ti. Que cada uno de ellos sea como Elizabeth, como María, como José, como Zacarías. Que cada uno de ellos sea como Ana, como Elcana. Que cada uno de ellos sea como Jocabed, como Asrán. Que cada uno de ellos sean como Jesús, como Juan. Obedientes. Obedientes a tu palabra. Pasara lo que pasara y viniera lo que viniera. Gracias, Señor. En tu nombre oramos y pedimos esta bendición. Amén, Señor. ¿Habrá algún joven que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú uses mi vida? Yo quiero que tú uses mi vida. Levántate allí donde tú estás, joven, y di, yo quiero que el Señor me use. Yo quiero que cuando yo me case, el hijo o la hija que yo tenga, ese sea un varón o una mujer de Dios. Yo quiero que profetice como María. Yo quiero que profetice como Elizabeth. Yo quiero que profetice como Zacarías. Yo quiero que profetice como Cristo. Yo quiero que profetice como Moisés. Yo quiero que profetice como Samuel. ¡Aleluya! Traemos hoy ante tu altar. Nos ponemos de pie todos para orar y pedir la bendición de Dios. Oh Señor.